ves. Nos escuchás. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. Vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. 1985. En todo el mundo sonaba esta canción. En Mar del Plata, Argentina, Crip Hamburgués creaba la hamburguesa gourmet de gran tamaño. We Are The World sigue sonando y Crip mantiene su exitosa fórmula. Crip Hamburgués, desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Pedidos al 223-493-6856. Y seguinos en nuestras redes sociales. Crip Hamburgués, donde todo sale con rock. Un gatito y un perrito son mascotas hogareñas. Un cerdo y un caballo son animales domesticables. El delfín rosado y el demonio de Tasmania son especies exóticas. El yeti y el nahuelito son bestias mitológicas. Silvina, la negra Giles, Pablo Célico y Federico Serravalle son criaturas salvajes. Los sábados de 12 a 16. Criaturas salvajes XL. 4 horas de furia extra large. Por Vorterix Mar del Plata. Tommy Bread te activa el revival. Ras DP se suma a la vieja escuela para dar clases. El Pana pinta un mural de cultura urbana con una lata de aerosol. Y Tobías mete un 360 flip en el skate park de la Rambla. Los sábados a las 20 te esperamos para compartir nuestro estilo de vida. Activismo Reggae Radio. En vivo desde la capital del reggae por Vorterix Mar del Plata. Samba Johnny presenta su show acústico en Mar del Plata en el escenario de Vorterix Club. Jueves 8 de diciembre, 21 horas. Diagonal Pueyrredón 3338. Cara de foto, culo de nadie, piernas y medias. Samba Johnny. Canciones y algo más. En Vorterix Club. Entradas en venta en eticket.com. Vorterix en la ciudad, 104.5 FM. En el mundo, vorterixmardelplata.com.ar. Vorterixmardelplata.com.ar. En tu aplicación, Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. Sindicato de Trabajadores Municipales, desde 1950, acompañando al trabajador municipal, adherido a la Federación de Sindicatos Bonaerenses y a la Confederación General de Trabajo. Sindicato de Trabajadores Municipales, Moreno 4359, teléfono 472-9815, 472-3756. Informes en nuestra página www.sindicatomdp.com.ar. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Nueve y 10 de la mañana. Seguimos en Vuelta por el Universo aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5 hasta las 10. Momento de la segunda entrevista del día, pero esta entrevista tiene la siguiente presentación. Si pensás que en tu vida todo va a estar asegurado, pensá en S&F Broker de Seguros. Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras. Solicita la cotización de tu seguro comunicándote por WhatsApp al 223-663-7506 o búscanos en las redes sociales como @S&F Broker de Seguros. Bueno, y es momento de presentar al dirigente nacional de Política Obrera, Marcelo Ramal. Con él vamos a establecer la siguiente entrevista porque vamos a hablar, él tiene la especialidad de ser economista, vamos a hablar un poco del panorama económico mundial. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Bueno, hacía mucho que no nos encontrábamos en un mano a mano, en una entrevista, en la radio, y bueno, y la verdad que es un gusto poder volver a recibirte después de tanto tiempo. Bueno, lo mismo digo. Bueno, Marcelo, estamos asistiendo a rebrotes de COVID. China ha vuelto a implementar la política de COVID cero. Hay muchos encierros, sobre todo en Pekín y alrededores. Estaba leyendo ayer que Chile está detectando subvariantes del virus, teme una propagación en el verano. Y tenemos, lamentablemente, esta eterna y larga guerra entre Ucrania y Rusia, que no se sabe cuándo va a terminar. A lo mejor por ahí terminará cuando uno de los dos diga hasta acá llegamos, o cuando el mundo deje de existir. ¿Cuál es el panorama que se viene económico para el 2023? ¿Es un panorama oscuro o renegrido? Bueno, yo creo que más cerca de lo segundo del renegrido que del oscuro. En la reunión que tuvo Biden con Xi Jinping en Bali, uno de los temas que, según se dice, estuvo en agenda, tuvo que ver justamente con esto que vos mencionás, que me llamó la atención tu mención porque nadie habla del COVID, pero efectivamente está este rebrote en China, en otros lugares del mundo, y en la propia ciudad de Buenos Aires, en los últimos días aparecieron también estadísticas con subas, ¿no es cierto?, en los casos de COVID. Es decir, que es un tema que no está eliminado. ¿Por qué apareció en la reunión entre Xi Jinping y Biden? Bueno, porque China adopta restricciones a la circulación. Esto afecta el movimiento económico de empresas internacionales radicadas en China. Entonces, hay una tensión en relación a si se vuelven a políticas de confinamiento que podrían constituir de alguna manera el último baldón de tierra sobre la economía mundial, en un momento donde entre las consecuencias de la pandemia anterior y la guerra, tenemos un escenario de dislocamiento de la producción, de la cadena de pagos, del comercio, que ha desatado una fuerte inflación de costos, y ahora, digamos, como resultado de otro fenómeno, que es la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, un principio de recesión que podría ser el escenario dominante en el año 2023. A mí me llama la atención... Sí, termina, cerrar el concepto. Bueno, esto es lo que te digo en relación a tu pregunta. Vos preguntame, así vamos dialogando y podemos ir colocando los problemas. Dale. A mí me llama la atención, que a nadie le interese tirar la paz arriba de la mesa en ese conflicto entre Ucrania y Rusia. La guerra indudablemente es un gran negocio. ¿Quién se beneficia económicamente con la guerra? Bueno, acá yo te diría que hay, desde el punto de vista económico inmediato, de contar los mangos en el momento, tenés dos grandes beneficiarios. Por un lado, la industria armamentista, el complejo industrial militar a escala mundial. Pensá que el Senado norteamericano acaba de aprobar un nuevo paquete de ayuda, entre comillas, militar a Ucrania, que va a implicar, ¿no es cierto?, una nueva inyección de gasto en este plano. Esto es un beneficiario. Luego, las empresas alimentarias y energéticas que se han beneficiado de una suba colosal de los precios, de los alimentos, del gas, del petróleo, como resultado de la escasez de oferta que se declaró durante la guerra. Luego no nos olvidemos que venimos de la escasez de oferta que había generado la pandemia. O
es cierto?, como resultado del cierre de muchas empresas. Es decir que, digamos, una cuestión, ¿no es cierto?, se acopló a la otra. Luego, esto es lo que te diría los beneficiarios económicos inmediatos de la guerra. Luego, respecto de otros beneficiarios de la guerra, esa es una pregunta abierta porque depende del desenlace de la propia guerra. Es decir, ahí viene el problema de que la guerra tiene un propósito político, estratégico, que también va a influir respecto de quiénes van a ser las potencias beneficiarias. Esta guerra tiene su origen, digamos, en un largo hostigamiento de la OTAN sobre toda la región, ¿no es cierto?, que constituía la vieja Unión Soviética, y una respuesta de Putin no contra la OTAN, sino contra Ucrania, que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que podía ser, digamos, un sentimiento de unidad del pueblo de Ucrania con el de Rusia, lo ha quebrado de un modo letal, ¿no es cierto?, con la decisión, ¿no es cierto?, de responder al hostigamiento de la OTAN con una respuesta militar a Ucrania, ¿verdad? Entonces, acá se juegan problemas, ¿no es cierto?, de gran profundidad. ¿Por qué? Porque yo te había dicho que, indudablemente, entre la pandemia y la guerra hay un deslocamiento económico internacional, pero la economía mundial ya estaba en un impasse importante antes de la pandemia. Exacto. Con niveles importantes de endeudamiento, una economía americana vacilante. Entonces la guerra, como ha ocurrido con todas las guerras mundiales, es un intento por superar este impasse, por superar estas limitaciones, sobre la base del dominio político sobre otros mercados. Entonces, acá del lado de la OTAN está en juego una suerte de recolonización económica y política definitiva de el espacio ruso, y como tiro por elevación, la preparación de una confrontación de otro alcance con China, que es el gran desafiante de Estados Unidos en la economía mundial. Del lado de Rusia, bueno, la situación de Rusia, desde el punto de vista económico y político, no era buena antes de la guerra. Un país que se ha reprimarizado, que ha perdido gravitación en el mercado industrial y se ha transformado simplemente en un proveedor mundial de materias primas. Entonces, también con la invasión a Ucrania hay un intento de superar un impasse. Por eso, cuando a veces se discute si se va a un alto al fuego, si hay una tregua, digamos, en el conflicto, naturalmente que todas esas circunstancias están presentes, pero al mismo tiempo están inscritas en un escenario de guerra internacional que excede incluso al conflicto inmediato entre Ucrania y Rusia. Entonces, en estos términos hay que ver lo que está ocurriendo, y coincido totalmente con vos que el lugar de la izquierda, del movimiento socialista y en general de todas las organizaciones obreras en el mundo es hoy el de denunciar los propósitos reaccionarios de esta guerra y luchar, digamos, por una paz del único modo que puede venir, que es combatiendo y poniendo fin a la política y a los propios gobiernos de la guerra. Sí. Marcelo, te pregunto porque una de las cuestiones que se está planteando justamente respecto de la guerra es la espera de la llegada del invierno y cómo esto influye en Europa, sobre todo frente a la situación energética. ¿Cómo ves la cuestión económica en Europa? Y después quería preguntarte sobre el panorama económico en América Latina, ¿no? Porque en nuestro país y en nuestra región
si bien el incremento de precios de algunos commodities puede ser visto como beneficioso, en este contexto no lo ha sido. Así que quería preguntarte un poco la perspectiva en la Unión Europea o en Europa y en América Latina. Bueno, indudablemente que como vos decís, la llegada del invierno va a agravar toda la crisis, no simplemente energética, sino ya social en Europa. Todo lo que tiene que ver, digamos, con el aprovisionamiento energético va a sufrir colapsos todavía mayores. Y esto, de alguna manera, empieza a ser también lo que sería, digamos, la punta del hilo de una reacción popular en Europa contra la guerra, que por distintos elementos no se ha manifestado directamente en lo que llamaríamos el repudio a la guerra misma. Esto tiene que ver con una operación política muy claramente urdida, que es la de presentar a esta guerra contra Rusia como una guerra por la democracia, ¿no es cierto? Como si de la mano del Pentágono pudiéramos esperar, ¿no es cierto?, un florecimiento democrático en Ucrania. Pero bueno, como resultado de esto, en Europa indudablemente no ha habido lo que podía haberse esperado como movimiento contra la guerra, pero sí lo está viendo ahora por las consecuencias económicas y sociales que la guerra está provocando directamente en la población. Y ha habido marchas gigantescas en Italia, en Checoslovaquia, en otros casos en forma indirecta, como ocurrió en España, por los ajustes en salud, que en definitiva tienen que ver, ¿no es cierto?, con todo este escenario económico que empuja, ¿no es cierto?, ajustes muy severos. En el caso de América Latina, acá tenemos que tener en cuenta, volver por un momento, ¿no es cierto?, al escenario económico mundial. ¿Por qué? Estados Unidos ha reaccionado a esta inflación mundial de un modo brutal. ¿En qué sentido? Siendo una inflación que tiene que ver con que hay muchas cadenas de producción, de pagos, de comercio que están cortadas, primero por la pandemia, después por la guerra, reaccionó a la inflación como si fuera una inflación por exceso de demanda. Entonces, ¿qué hizo? Subió la tasa de interés, prendió la aspiradora de los fondos, digamos, del reflujo de fondos hacia Estados Unidos, con el propósito de refinanciar su deuda pública, refinanciar la deuda de las corporaciones americanas, pero al precio de instalar un escenario gravísimo en aquellas corporaciones que se encuentran endeudadas en dólares y que han sufrido, ¿no es cierto?, una fuerte caída de su demanda, como ocurre con las empresas tecnológicas, y los países endeudados. Y esto tiene que ver indudablemente con, digamos, la suba de la tasa de interés y el reflujo de fondos hacia Estados Unidos. Entonces, América Latina va a vivir esta impronta. Uno se ríe de las cosas que se decían cuando comenzó la guerra, en el sentido de que venía la gran oportunidad argentina, ¿no es cierto?, porque los precios de los commodities estaban subiendo. Bueno, ahí se ven las consecuencias del provincialismo político, ¿no es cierto?, es decir, de los dirigentes políticos que ven a la realidad con un prisma completamente estrecho y no logran explicarse el alcance catastrófico de una guerra internacional y de una crisis económica mundial. Entonces, como ya lo dijo incluso el propio informe del FMI para el año 2023, es un año de cesaciones de pagos o de refinanciaciones de deuda muy dolorosas para los países de América Latina y en general para los países endeudados, por el peso de esta suba de la tasa de interés en términos de que carga la hipoteca de la deuda
y al mismo tiempo se retiran capitales de estos países, como de alguna manera está ocurriendo ya en la Argentina. Diego. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estás? Mi pregunta es más por el lado de la globalización. Vemos que en los últimos 15 años hay como una especie de freno, si no retracción de freno, crisis del 2008, pandemia y ahora la guerra. ¿Hay una reconfiguración en el proceso globalizador? ¿Cuál es el futuro que tiene la globalización de acá hacia adelante? Bueno, te agradezco la pregunta porque realmente es como que colocás el dedo en la llaga respecto de cómo esta crisis nos ayuda a entender el proceso político de los últimos 30 años en el mundo. La idea de la globalización, bueno, se afirmó después de todo lo que fue, digamos, la disolución de la Unión Soviética, el inicio de un proceso de restauración capitalista en China, y fue la ilusión de que el mundo, bajo la batuta, digamos, del capitalismo y de sus corporaciones, iba a alcanzar una suerte de armonía internacional. ¿No? Es decir, la idea de la globalización es el mundo armonizado, ¿no es cierto?, por las grandes corporaciones. Bueno, en realidad nunca se dio esta globalización porque estas últimas décadas estuvieron cruzadas por conflictos regionales muy importantes, ¿no es cierto? La guerra de los Balcanes, Afganistán, distintos episodios. Pero esta guerra internacional, que muchos ya están avisorando como una nueva guerra mundial, marca el fin probablemente concluyente de esta ilusión de la globalización. Es decir, que el derrumbe de la Unión Soviética, la reconversión capitalista de China, lejos de abrirle al capitalismo, digamos, el escenario de un progreso indefinido, de una armonización general, ha terminado, digamos, al final del camino, agravando todos los conflictos previos a, digamos, la caída del muro, ¿no es cierto? Es decir, China, para explicarlo de modo más sencillo, China y Europa del Este y Rusia, ¿no? Pero principalmente China, de ser el vertedero, la salida de los capitales sobrantes del mundo capitalista, se ha transformado ahora en su gran competidor. Y entonces, bueno, tenemos un escenario, ¿no es cierto?, de antagonismo muy fuerte que explica, en definitiva, ¿no es cierto?, la emergencia de esta guerra. Bien. Pero, digamos, para concluir con tu pregunta, el actual conflicto bélico y este impasse económico internacional, yo creo que es el fin de las ilusiones en la globalización. Bueno, te planteo la última, la del estribo, porque tenemos que cerrar la nota, porque estamos cortos de tiempo. La verdad que es un gusto escucharte y además tengo un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, ya lo haremos en otro programa, si Dios quiere. Esta semana algunos periodistas han hecho algunos editoriales y se hacían una pregunta hipotética, ¿no? Y fáctica, porque no se puede comprobar, porque todavía no está el escenario, pero se preguntaban ¿cómo sería Rusia sin Putin? Y te pregunto a vos, ¿cómo sería Rusia sin Putin? ¿Igual, mejor o peor? Bueno, te diría para contestar, depende de quién reemplace a Putin. Bien. ¿No es cierto? Eso es lo fundamental. En la perspectiva que la OTAN se está trazando, ¿no es cierto?, para Rusia, bueno, Rusia sin Putin establecería un régimen político que detrás de una fachada constitucional colocaría en el poder a representantes directos de la OTAN. Bien. ¿No es cierto? Esto
en un sentido. Luego, naturalmente, Rusia sin Putin podría ser también una Rusia donde emerja el despertar de los trabajadores, de los oprimidos de Rusia, que, bueno, realicen una reflexión sobre a dónde han conducido los viejos burócratas del régimen soviético, derivados ahora en capitalismo. Bien. Por último, para cerrar, no sé si lo estoy escuchando. ¿Sí? ¿Lo estoy escuchando, Marcelo? Perfecto, sí. Bien, por último, ¿Gorbachov fue un reformador o un traidor? Bueno, la palabra traidor, por lo menos yo no la utilizo porque, mi corriente política guardó una completa distancia de todo el proceso burocrático que, en definitiva, el propio Gorbachov representó. Pero, Gorbachov, en su ascenso y su caída, vivió en un tiempo relámpago las mismas contradicciones que se están viendo hoy. Bien. Es decir, buscó una acelerada integración al mundo capitalista, al mercado mundial. Luego, sus colegas se dieron cuenta que esa acelerada integración implicaba una disolución política para todo el espacio de la vieja Unión Soviética, y entonces ahí alumbró una reacción de tipo militar y burocrática que dijo lo siguiente: vamos a ser capitalistas, pero el capitalismo en Rusia lo gerenciamos nosotros, los viejos burócratas. Claro. ¿No es cierto? Y ahí lo corrieron a Gorbachov. Lo último que te quiero decir, tal vez más vinculada a la pregunta anterior, como conclusión del reportaje, que esta crisis de la globalización, bueno, digo lo siguiente, la ilusión de la globalización implicó otra ilusión, la del fin del socialismo como perspectiva histórica para la humanidad. La crisis de la globalización vuelve a interpelarnos sobre la necesidad de otro orden social, donde la enorme riqueza que hemos construido todos los seres humanos pueda ser conscientemente organizada y conscientemente regulada. Totalmente. Estos espejitos de colores ya no brillan más y no dan más respuestas, y es cierto, hay que reconfigurar un nuevo orden social. Estoy totalmente de acuerdo. Marce, como siempre, un gusto escucharte. Te mando un abrazo grande de tocayo a tocayo. Y te banco a muerte porque cumplís un día antes que mi vieja, que es lo que más amo en el mundo, que cumple un 14 de octubre y vos cumplís un 13 de octubre. Librianos los dos. Te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo Ramal, dirigente nacional me olvidé de Política Obrera, dirigente nacional de Política Obrera. Economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene una amplia trayectoria, Marcelo. Un análisis muy completo le hemos dedicado hoy a todos los aspectos de la guerra en Ucrania, la economía, la globalización y cómo está este mundo. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a Fernanda Díaz, que es dirigente de Política Obrera, porque se han movido durante toda la semana para tener la nota con Marcelo, así que un saludo grande también a todo el movimiento de Política Obrera. Gracias. Gracias a Fernanda, y nos queda muy poco tiempo en este programa, así que rapidito a la música, porque esta semana falleció el cantador, trovador, un símbolo de Latinoamérica. La poesía latinoamericana está de luto, ¿no? Murió Pablo Milanés. Y lo recordamos con este tema que además nos pone un poco en modo protesta, ¿no? Pablo Milanés, yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente
mente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Buenos Aires, Argentina. Vorterix FM 104.5 MHz. Vorterix FM. La evolución de la radio. La evolución de la radio. Vorterix MDQ. Un gatito y un perrito son mascotas hogareñas. Un cerdo y un caballo son animales domesticables. El delfín rosado y el demonio de Tasmania son especies exóticas. El yeti y el nahuelito son bestias mitológicas. Silvina, la Negra Giles, Pablo Célico y Federico Serravalle son criaturas salvajes. Los sábados de 12 a 16. Criaturas salvajes XL. 4 horas de furia extra large. Por Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. Vorterix MDQ.